Buenas tardes. Nuevamente acá con los videos para informar en detalle de las cosas que están pasando en el mundo. Se dice que ya estamos a las puertas, del fin del mundo, por un calendario maya que en realidad hasta ahora es indescifrable. Conjuntamente al calendario maya también existen profecías griegas y chinas que coincidentemente dicen la misma fecha. Es muy raro que con el tiempo, porque son épocas muy diferentes, se pueda coincidir en fechas. Pero lo que sí es cierto, que hubieron personas como Nostradamus, que él sí fue un gran vaticinador de sucesos. En una época muy atrás se adelantó a un siglo XXI, ¿no? Con grandes poderes, con grandes acertijos, con grandes limitaciones de esa época, porque en esa época ellos mismos hacían sus plumas, hacían sus tintas con raíces de plantas, le ponían agua de lluvia, le ponían clara de huevo y una serie de cosas, de trucos para poder escribir. Inclusive el papel tenían que hacerlo los papiros, o escribían en el pellejito de los nonatos, de los becerros nonatos, y a pesar de eso tenían un gran alcance, que hasta ahora, en nuestro pleno siglo XXI, no hay una persona que sea como Nostradamus, por ejemplo. ¿Qué cosa creen ustedes que puede haber tenido ese señor adelantándose tantos años y pronosticando con una exactitud fantástica, matemática, todo lo que iba a pasar? Y todo se está cumpliendo. Yo diría lo siguiente, por ejemplo, si la Biblia, con todas sus profecías a través de hace casi 6.000 años, porque la Biblia, su significado significa libritos, y la Biblia se hizo con 66 libros, y en sus profecías dice una a una lo que va a pasar, y se está cumpliendo al milímetro, ninguna ha fallado. Y a pesar que la Biblia se escribió en épocas diferentes, fueron diferentes escriturarios, que fueron doctores, que fueron ignorantes también algunos, pastores, pescadores, pero dice según las escrituras, por inspiración divina, escribieron todos estos escritos. Yo diría que si todas las profecías de la Biblia se cumplen, ¿por qué no creer en las últimas profecías en el libro Apocalipsis o Revelación, que va a venir un reinado de 1000 años con la gobernación de Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Por qué no creerlo si todo se cumple? Es como yo les diría, mañana va a pasar tal cosa, en una semana pasará otra, en un mes otra, y todo lo que yo les digo se cumple. ¿Me creerían? ¿Tendrían fe en lo que yo digo? Por supuesto que sí, porque es una evidencia. La Biblia también se utiliza para cuestiones arqueológicas. Han encontrado muchos
muchas excavaciones, muchos descubrimientos, templos y ciudades basados en los escritos de la Biblia. Bien, volvamos a Nostradamus. Si Nostradamus, similar a la Biblia, pronostica todo esto, ¿por qué no creerle a Nostradamus? ¿De dónde obtuvo el conocimiento Nostradamus? Según lo que yo he estudiado en el movimiento gnóstico, en la Gnosis, acá en Ica, dicen pues que cuando uno entra a un nivel muy alto, cuando uno ha purificado todas esas entidades negativas y es más puro, cuando ha liberado su esencia, porque dicen los maestros que el ser humano, el humanoide, está con 97% de entidades negativas, egos, y solamente 3% de esencia, lo puro. Por eso los grandes maestros tienen un 100% de pureza y no tienen nada de egos, por eso fueron grandes maestros. Jesús fue uno de ellos, Buda fue uno de ellos, y otros más. Entonces dicen los maestros que cuando estas personas llegan a ese nivel, a un nivel de ser muy superior, ellos viajan en viajes astrales, valga la redundancia, astrales, y se van a los templos del saber, los templos blancos, donde los grandes maestros les enseñan todas las fórmulas y todos los dones, se los dan para que cuando ellos regresen lo apliquen acá en la tierra. Mira a dónde estamos entrando. ¿Por qué no pensar que los mayas, los egipcios, los incas también tuvieron eso? Hubieron gente que vino y les enseñó a trabajar la piedra, a edificar y a hacer grandes portentos y edificaciones que hasta ahora no se podrían hacer. Es bien complejo. Lo único que hay que hacer es investigar, leer, sacar conclusiones y poder decir si es cierto o no es cierto. Yo particularmente no creo que mañana o dentro de unos días se va a acabar el mundo. El mundo se va a acabar. Ya la NASA y los científicos lo han pronosticado de acá a unos 5.000 millones de años, si no me equivoco. El Sol se va a extinguir, y si se extingue el Sol, ya no hay vida. La Tierra tiene sus épocas, sus eras, donde se van renovando y donde se van destruyendo y van saliendo nuevas personas, nuevos animales, plantas, y pueblan una nueva tierra. Eso está comprobado. La tierra se tiene que destruir en un momento, pero falta mucho. Qué importante es esto, ¿no? Cuando uno empieza a descubrir cosas, temas, y como lo comenté en anterior video, cuando en nuestro conocimiento no está esas cosas, viene una turbulencia, viene una cólera, una ira de no saber las respuestas adecuadas. Por eso que el hombre constantemente tiene que estar aprendiendo, estudiando, leyendo, conversando, sacando conclusiones, para ser una persona que nadie lo puede engañar, como acá los políticos están acostumbrados a engañar al pueblo. Ojalá que las nuevas generaciones tomen conciencia que las grandes transformaciones de un país comienzan desde pequeños, de esas personas que cuando vayan a ser adultas ocupen puestos políticos, puestos importantes, y lleven a nuestra patria por el camino adecuado. Porque sinceramente ahora vamos en un barco a media caña, como podría decir.
Y qué importante sería que la gente se ponga a investigar lo que estoy comentando y llegar a conocerse a sí mismo y saber quién es, porque el individuo es la masa y la masa es el individuo. Si un individuo cambia, una persona cambia, cambia la masa, ¿se dan cuenta? Y de esto vamos a conversar en otro video, cuando les dije anteriormente que vamos a hablar del nivel del ser. Bien, señores, eso es todo por hoy y muchas gracias.